Últimamente hemos visto muchas noticias hablando de la delicada situación de Sudán, donde incluso el Ejército del Aire español y las Fuerzas de Operaciones Especiales han tenido que llevar a cabo una misión de rescate en tiempo récord para sacar de ahí a todo el personal diplomático y a los diferentes ciudadanos europeos y de otros países aliados que se encontraban en el país. Pero, ¿qué está pasando en Sudán? Porque acaba de estallar una guerra en el país. ¿De dónde viene todo esto? Pues venga, pónganse cómodos que empezamos. Sudán es uno de los países más pobres del mundo, y todo ello a pesar de estar bañado por el Mar Rojo, tener al todopoderoso río Nilo surcando sus tierras, y a pesar de tener en su territorio petróleo, oro, plata, tungsteno, hierro o zinc. El problema es que Sudán viene de un largo proceso de inestabilidad política, a lo que hay que sumarle conflictos armados internos, una tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza y los recursos, y sobre todo corrupción, mucha corrupción. Para empezar esta historia nos vamos a ir a finales de los años 80, momento en el que un militar llamado Omar al-Bashir da un golpe de estado y toma el poder convirtiéndose en dictador. Al-Bashir estableció un tiránico régimen podrido de corrupción, en el que desvió al menos 9.000 millones de dólares del Estado para sus gastos personales. Pero más allá de eso, el angelito fue condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante el mandato de al-Bashir, Sudán se vio envuelto en un montón de conflictos, pero el más grave fue la Segunda Guerra Civil Sudanesa, una de las guerras más largas y mortíferas de la historia de África, con 2 millones de víctimas mortales y una duración de 22 años. La guerra tuvo como consecuencia la independencia de Sudán del Sur en el año 2011. Como decía, si a una guerra así le sumamos otros conflictos internos y todos los problemas de corrupción y pobreza, tenemos un cóctel que no tardaría en explotar. La mecha que hizo reventar toda la política sudanesa fue el fin a los subsidios al trigo y al combustible, que hizo que en 2018 estallase la revolución sudanesa. A al-Bashir no le quedó otra que dejar el poder y se formó un consejo militar transitorio, que no era otra cosa que una junta militar que gobernó el país hasta que se constituyó el Consejo Soberano de Sudán, que era un gobierno compuesto por civiles y militares que tenían ante sí el reto de democratizar el país, teniendo en cuenta a todas las etnias y a todas las religiones. El caso es que este Consejo Soberano estaba compuesto por 5 civiles y 5 militares, más una persona extra consensuada entre los civiles y los militares. Pero como pasa en muchos países africanos, a los militares les gusta mucho el poder, y el experimento democrático duró bastante poco, ya que en el año 2021 los militares se rebotaron y dieron un nuevo golpe de estado con Abdel Fattah al-Burhan como líder. Bien, hasta ahora el tema es sencillo. Tenemos a los militares en el poder como en la época del dictador y tenemos a una serie de civiles descontentos que quieren democracia y a otras minorías étnicas y religiosas que están completamente apartadas de la vida política y a menudo causan problemas al gobierno de Sudán. Además, también tenemos a Sudán con muchas tensiones con sus vecinos de Sudán del Sur. Lo lógico sería pensar que los problemas vienen por aquí, pero no. Ojito al girito que va a dar ahora la historia. Hasta ahora no he hablado de esto, pero los militares en Sudán no están todos integrados en un único ejército, sino que existe el ejército oficial y luego hay una serie de milicias entre las que destacan las Fuerzas de Respuesta Rápida, más conocidas como las RSF, que hasta ahora hacían el trabajo sucio del gobierno, incluso en tiempos del dictador al-Bashir. De hecho, esta milicia se hizo famosa en el año 2016 cuando el gobierno trató de sofocar unas revueltas en la región sureña de Darfur, a base de llevar a cabo limpiezas étnicas contra todo aquel que no fuese árabe. Este proceso, conocido como las masacres de Darfur, acabó con la vida de 300.000 personas y en él las RSF ejercieron como auténticos verdugos. Pues bien, desde entonces estos tíos de las RSF han ido reclutando cada vez más y más combatientes y además se hicieron con el control de varias minas de oro en el país. Para que os hagáis una idea y salvando las distancias, las RSF son al gobierno de Sudán lo que el grupo Wagner es al gobierno ruso. De hecho, al igual que ocurre con el grupo Wagner en otros conflictos, a las RSF también se las ha podido ver luchando en otros países como Libia o Yemen. El problema es que las RSF crecieron tanto y fueron acumulando tanto poder que acabaron siendo capaces de rivalizar con el mismísimo ejército sudanés. Temeroso por el poder que las RSF estaban amasando, el ejército sudanés intentó iniciar un proceso para integrarlas dentro de él, pero antes de que ese proceso se llevase a cabo, las RSF, con su líder, el comandante Mehdi a la cabeza, se rebelaron y comenzaron a desplegarse por todo el país, incluida la capital Jartum. Allí las RSF tomaron el aeropuerto, la televisión pública y se registraron importantes combates en el Palacio Presidencial y otros puntos estratégicos de la ciudad.
El gobierno comenzó a utilizar su fuerza aérea para atacar a los rebeldes de las RSF, unos rebeldes que, si bien no tienen aviación, sí que cuentan con armamento antiaéreo. Las RSF tienen actualmente a unos 100.000 soldados en sus filas, suficientes para controlar amplias zonas del país, mientras que el ejército sudanés cuenta con el doble de efectivos. La situación actualmente es incierta, pero los combates entre ambas facciones antiguamente aliadas se han cobrado ya la vida de cientos de personas y hay miles de heridos. Todavía es pronto para hacer balance sobre qué países apoyan a cada bando, ya que hasta hace poco ambas facciones eran parte de un mismo bando. Parece claro que Egipto apoyará al ejército de Sudán. De hecho, las RSF tomaron como prisioneros a varios miembros de las Fuerzas Especiales de Egipto. De hecho, algunos analistas sugieren que incluso Egipto podría estar participando en los bombardeos contra las RSF. Mientras Emiratos Árabes Unidos tiene bastantes lazos con las RSF y le podrían estar brindando apoyo logístico. Por otro lado, ambas facciones lucharán por hacerse con el apoyo de China y Rusia, aunque las RSF ya han tenido contactos con el grupo Wagner, de quien han recibido entrenamiento y equipamiento en el pasado. Además, el líder de las RSF ya estuvo de visita en Rusia en 2018, por lo que parece que estas llevan algo de ventaja a la hora de tender puentes con Rusia. Las RSF también pueden encontrar un mínimo apoyo en la Libia del general Haftar, a quien han ayudado en el pasado. Aunque teniendo su propia guerra es complicado que la Libia de Haftar pueda prestar mucho apoyo. Otro pequeño aliado que pueden tener las RSF es la vecina Eritrea. Por último, tenemos en la ecuación a Etiopía, que puede aprovechar esta nueva guerra civil para penetrar en esas zonas que Sudán y Etiopía tienen en disputa. De hecho, Etiopía tiene prevista la construcción de una presa en el Nilo que preocupa mucho a todos los sudaneses sin distinción, e incluso a Egipto. Y si te estás preguntando por el papel de Occidente en este conflicto, pues realmente no hay mucha tela que cortar. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos seguramente se limiten a pedir la paz y poco más. Lo mismo se puede esperar de otros actores como Arabia Saudí o la propia Unión Africana. Y por el momento esto es todo desde Sudán. Ahora el turno es para ti. ¿Tú qué crees que ocurrirá? ¿Se alargará la guerra civil? ¿Podrá esta situación desestabilizar toda la región? ¿Hay alguna esperanza para Sudán? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón, donde hablo de economía y finanzas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.